Muchísimas gracias, Ángel, también por la presentación bueno, y el ingreso al tema. La verdad que me parece sumamente interesante estos espacios para poder debatir prácticas y para poder debatir qué nos falta, qué podríamos mejorar. Y bueno, entre todo lo que se dice en los medios de comunicación, también uno va escuchando que se replican mitos y prejuicios que la verdad que vuelvo, estos espacios son óptimos para erradicar. Bueno, quería hablar de adopción, sé que ya tuvieron varios encuentros, así que bueno, vamos a avanzar con adopción. Mi idea es tomarme un rato y luego abrir a preguntas, pero bueno, cualquier cosa que quieran acotar, igualmente se desmutean y levantan la mano, como ustedes prefieran. Bueno, adopción. La adopción es uno de los temas que ha mutado considerablemente en nuestra legislación. Desde 1948, que fue la primera ley de adopción, en donde el paradigma era total y absolutamente diferente al actual, en donde teníamos una ley que hacía pie en el deseo de los adultos, una ley que estaba inserta en el marco del patronato, con todo lo que eso implique, con todos los principios que regían al patronato. 1948, terremoto de San Juan, necesidad de pensar en la adopción, cuando el Código de Vélez había dicho que no era una institución acorde a nuestra idiosincrasia, se suma a nuestra legislación de la mano de la ley 13252, luego tiene mutaciones en el 71, en el 97, finalmente tiene hoy la redacción que vemos en el Código Civil y Comercial del 2015, y en la provincia de Buenos Aires, la redacción que tenemos de la mano de la ley provincial, la 14528. Si uno comparara estos regímenes jurídicos, son muy opuestos. Desde un paradigma de protección a un paradigma de protección de patronato, a un paradigma de protección integral, desde una mirada del niño como objeto a una mirada del niño como sujeto. Hay realmente una gran diferencia. Eso también, esa diferencia es producto de la ola de convencionalidad y de constitucionalidad de todos los temas que hacen al derecho de las familias. Convención de los Derechos del Niño, como decía Ángel, en adelante, se plasma en el artículo 75, inciso 22, con la reforma del 94, esto de la jerarquía constitucional de la Convención de los Derechos del Niño, y esto empieza a decantar y a influir en todas las normas, y hace que inexorablemente tengamos que ir adecuando estas normas. Se termina el patronato, vuelvo en ese cauce el Código Civil y Comercial, que establece una forma de pensar el derecho diferente, que en términos, o en lo que hace pura y exclusivamente la adopción, utilizó términos muy claros que puede entender cualquier persona, y eso me parece que es un gran plus, porque si había algo que genera siempre un obstáculo para entender un lenguaje técnico, es que nadie lo traduzca a un lenguaje sencillo. Creo que si hay un punto muy a favor que tiene la reforma y el Código Civil y Comercial, es que pone en términos claros cuestiones que le interesan a todo el mundo, cuestiones de las que se habla en cualquier asado domingo. Entonces ahí el artículo 594 dice claramente que la adopción es un instituto jurídico protectorio de la infancia. Y esto ya implica pararnos en un lugar y mirar la adopción desde un ángulo muy claro, que es desde el ángulo de los niños y niñas y adolescentes que esperan por una familia, que tienen derecho a que le restituyan el derecho a tener una familia. Y esto implica pasar a los adultos y adultas que esperan o que se inscriben para anotarse a un plano diferente, ¿sí? A un plano diferente que va a implicar un par de cuestiones que ahora vamos a ver. El Código Civil y Comercial, digo, hay que leerlo en concordancia con todos los primeros artículos del Código Civil y Comercial, y también a la luz de todo el paradigma de protección integral que plantea la Convención de los Derechos del Niño en adelante, todo lo que plantea las observaciones del Comité de los Derechos del Niño en adelante, y específicamente a la luz de los principios generales que el mismo código plantea. Principio del interés superior del niño, que ya
se habla en todos lados, artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, observación general número 14, la 26061, esto de privilegiar y ponderar por sobre otros intereses, los intereses de los niños, niñas y adolescentes. Luego, y esto es muy específico de la identidad, muy específico de la adopción, preservar el derecho a conocer los orígenes y a la identidad. Identidad en términos dinámicos. Y esto también implica y afecta y tracciona la normativa que hace a la adopción, haciendo, por ejemplo, que no se le pueda cambiar el nombre de pila, excepto algunas excepciones, cuando antes se les podía cambiar. Haciendo que, por ejemplo, los niños puedan optar en mantener su apellido de origen, como han dispuesto varios fallos, porque así es como se identifican, aunque amen, aunque quieran a su familia adoptiva, quieren seguir manteniendo el apellido de origen y hoy lo pueden hacer. También, y algo que hace a su identidad, poder mantener un vínculo sano, un vínculo fructífero con algún miembro de la familia de origen. Esto también hace la identidad de origen y la identidad Luego, otro de los principios que a mí me parece muy, muy interesante es la preservación de los vínculos fraternos. Y en esto creo que vemos un cambio radical con el viejo modelo de la adopción, en donde los grupos de hermanos se desmembraban porque era la mejor forma de satisfacer los deseos de varias personas que querían adoptarlos. En cambio, ahora se preservan los vínculos fraternos y hay una prioridad por tratar de que este grupo de hermanos sea adoptado por la misma familia. Y que cuando no pueda ser así, se busquen recursos, se busquen estrategias para dividir a este grupo de hermanos en 2 o 3 grupos, los que fueren necesarios, pero mantener entre ellos vínculos, no solo jurídicos. ¿Sí? En esto sí creo que el código se queda corto, porque el artículo dice, hay que mantener los vínculos jurídicos. Y la verdad que los vínculos jurídicos, llegado al punto, son lo de menos. Lo que creo que es importante es mantener los vínculos fraternos en serio, esto de tener un contacto fluido, esto de poder tener un contacto que haga nada a la identidad justamente dinámica de esos niños, niñas y adolescentes. Más allá de eso, hay principios y un principio base en la adopción que también cuesta mucho, mucho, mucho que la gente lo asimile, lo entienda desde un lugar desprejuiciado, que es el principio de agotamiento de todas las posibilidades de permanencia con la familia de origen. Hay un primer mito que tratamos de desterrar. La gente piensa que todos los niños que están en los hogares están todos en situación de adoptabilidad y todos están a la espera de una familia adoptiva. Y eso sabemos que no es así, sabemos que muchos de los chicos que están en los hogares están transitando la medida excepcional de protección de derechos, la medida de abrigo, y que pueden retornar con su familia de origen, nuclear o ampliada. Creo que también hay que trabajar profundamente qué entendemos por familia ampliada comunitaria. Muchas veces creo que se extralimitan. Creo que los extremos no son nada buenos ni para no buscar absolutamente nadie del núcleo familiar, a buscar a alguien que nunca vio ese niño o esa niña y vive en otra provincia y vuelvo, jamás ni siquiera hizo un llamado telefónico. Creo que entre estos extremos hay que buscar equilibrios, y ese equilibrio es en el caso a caso y es artesanal y es según la edad del niño, según la capacidad progresiva, según las circunstancias de vida. Pero bueno, estos principios son básicos para entender la adopción. La adopción flexibilizó, o el Código Civil y Comercial flexibilizó también algunas otras cuestiones, como por ejemplo, bajó la edad mínima para poder adoptar, facilitó la adopción de las parejas convivientes, ¿sí? Antes solamente podían adoptar conjuntamente quienes estaban casados. Hoy pueden adoptar conjuntamente también quienes conviven. Y eso está buenísimo, porque le da más vínculo al niño, le da más seguridad al niño, le da más familia al niño. También estableció algunas cuestiones que hacen al principio de realidad, como por ejemplo la de pensar que si un niño comenzó con una guarda con fines adoptivos otorgada a una pareja o a un matrimonio, puede en su caso luego otorgar la adopción a uno de ellos porque en el medio algo sucedió con esas personas.
digo, flexibilizó la forma de inscribirse también en cuanto a establecer que los años de residencia son 5, pero solamente deben acreditarlo aquellas personas que son extranjeras. Flexibilizó también en cuanto a reducir la diferencia etaria que tiene que haber entre los adultos y los niños. Luego, por lo menos en provincia de Buenos Aires siempre fue así, pero a otras provincias también apoyó el Código Civil y Comercial la posibilidad de que se ampliaran las inscripciones en los registros adoptantes a todas las formas familiares. Esto siempre fue así en provincia de Buenos Aires, pero no era así en todas las provincias, con lo cual ahora pueden inscribirse parejas, convivientes, personas que se inscriben solas, que no quiere decir que estén solas, siempre digo lo mismo, no, me rehúso a decir alguien se inscribe solo, porque en realidad nadie está solo, tiene sus padres, sus hermanos, sus amigos que lo acompañan en este proyecto adoptivo. Que no tenga pareja no quiere decir que se inscriba o que esté solo en el mundo o sola en el mundo. Pero bueno, todas las conformaciones familiares son bienvenidas en el registro. También hay como todo un mito de decir, no, yo si tengo hijos no me puedo anotar, esto no es así. También hay un mito que hace que se piense la adopción para gente de clase alta, y esto tampoco es así. No hay necesidad de ser propietario. Mucha gente dice, no, yo alquilo, entonces no puedo optar. Esto no es así. No hay necesidad de tener un auto. Sí, acreditar un trabajo, acreditar que uno tiene un ingreso mínimo que permita sostener las necesidades básicas de los niños. Por otro lado también, y en esto ya me adelanto, cuando mostramos, a veces cuando hacemos el formulario, o vemos cómo se llena el formulario, y cuando la gente pone el trabajo que tiene, la gente tiende a pensar que es pura y exclusivamente para ver cuánto gana, pero también sirve para ver qué disponibilidad horaria tiene esa persona, cómo es su trabajo, ¿sí? Cosa en la que muy poca gente se pone a pensar seriamente, ¿no? Porque mucha gente se inscribe y nos llama la atención, a veces nos pasa con las convocatorias, se escribe para 4 hermanos. Y uno les pregunta, bueno, ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo te organizás en el trabajo? ¿Cómo pensás organizarte con 4 niños? Y lo cierto es que ahí en ese momento empiezan a pensarlo. Y decir, bueno, vos pensaste que ya no vas a poder trabajar 12 horas. O quizá hay gente que trabaja, no sé, yo soy de La Plata. Cuando trabajaba en Buenos Aires, viajaba 2 horas y 1 hora y media de vuelta, con suerte. Entonces a las horas de trabajo tenía que sumarle esto. ¿Cómo poder sostener la crianza de 4 niños, todos juntos, y a los que hay que sostener de una manera muy particular, cuando tenés una demanda de trabajo tan fuerte? Bueno, esas son cosas que a veces son cuestiones muy básicas, muy sencillas, que hay que preguntarse, hay que preguntarle también. Es materia en la que hay que evaluar. Cuando se evalúan las instituciones hay que pensarlo, cuando se evalúan en términos de compatibilidad hay que pensarlo. Bueno, el proceso de adopción cambió también, cambió porque se redujo. Hay la primera etapa, ¿sí? Para llegar a una adopción va a ser la declaración de situación de adoptabilidad. Como ustedes saben, pueden surgir o puede tener como causa 4 supuestos. En primer lugar, aquellos niños que no tienen filiación determinada. En segundo lugar, aquellos niños cuyos padres han fallecido, padres, madres. En tercer lugar, la decisión libre e informada, en general de la madre. Y en cuarto lugar, las medidas excepcionales de protección de derechos que, al vencerse, los PER de conclusión, hasta acá llegamos, no se puede seguir trabajando, asesor confirma, cuerpo técnico, abogado del niño, abogada del niño si lo hay, juez que determina la situación de adoptabilidad. Otro mito, la gente suele quedarse con esa idea de película o de noticiero en que la mayoría de los niños son huérfanos o la mayoría de los niños aparecen en una canastita en la vía pública. Eso no es así. Nuestra idiosincrasia muy latina genera poquitos casos de decisiones libres e informadas, en donde las mamás van y plantean, o las mujeres gestantes, para decirlo correctamente, porque si no quieren maternar está muy bien,
y no podemos llamar más mamás, vamos a llamar más personas gestantes, dicen, mira, yo no quiero, y está muy bien, pero pasa poco, pasa muy poco. La gente tiende a pensar que hay un montón de estos casos. Lo cierto es que la gran mayoría de casos de niños en situación de adoptabilidad provienen de niños que han pasado por una medida excepcional de protección de derechos. Y sabemos que las medidas excepcionales de protección de derechos están tomadas en su gran mayoría por situaciones que entrecruzan vulneraciones de derechos, que pueden entrecruzar varias vulneraciones de derechos, pero que hay situaciones de violencia profundos, que puede haber situaciones de abuso sexual, que también hay entrecruzamientos de carencias económicas, y esto también hay que decirlo y se ve. Hay también el comportamiento con mamás y papás que quieren ejercer el rol, pero no pueden porque están quizá atravesados por situaciones de consumo. Hay diferentes situaciones en donde se dan violencias por acción u omisión, ¿sí? Maltratos que hacen a la acción o a la omisión. El punto es que esto nos hace pensar en qué niños, qué niñas están en situación de adoptabilidad. Y esto es muy importante para nosotros como registro, porque tenemos que advertirle a la gente que ser papá y mamá por adopción es igual de maravilloso que ser papá o mamá por vías de técnicas de reproducción asistida o por vía biológica, pero que claramente tiene un plus, ¿sí? Claramente tiene un plus. ¿Y cuál es ese plus? Saber que los niños, en su gran mayoría, vienen de atravesar situaciones de vulneración de derechos. Y ahí es donde quienes asuman el compromiso de ser papás y mamás adoptivos van a tener que remarla y van a tener que restituir derechos y van a tener que sanar heridas que no causan. Y esto es importante porque la gente dice, bueno, pero yo nunca lo traté mal y me contesta mal y me hace esto y me hace lo otro. Es parte de entender que son niños que vienen de situaciones muy complejas, sufrientes, que son niños que vienen de desconfiar de los adultos, porque los adultos que estaban llamados a protegerlos o a quererlos no han podido o no han querido. Entonces, claramente van a generar una especie de resistencia en algún momento hasta que finalmente se genera este lazo que no es instantáneo. Hay también un mito de los niños que salen corriendo del hogar y dicen, mamá, papá, todos sabemos que si eso pasa es parte de la luna de miel, parte de algo que no es sentido, los vínculos no se construyen instantáneamente. Claramente, uno puede generar cierta empatía en un momento, pero los vínculos, la relación paterna-materna, filial, no se construye de un momento para el otro. E incluso a aquellas personas que han pasado por la maternidad y la paternidad biológica, también te dicen que hay que construir día a día, que más allá de la biología es un vínculo que se construye y se reconstruye todo el tiempo. Todo esto es importante saberlo porque también hay como otro mito de que, bueno, los chicos cuanto más chicos mejor, así no tienen historia. Lo cierto es que todos los chicos en algún momento van a querer reconstituir su identidad de origen, van a querer saber por qué tuvimos que buscarle una familia adoptiva, van a querer saber quién era y en qué contexto se dio esa situación de adoptabilidad. Entonces, más allá de que alguien pueda adoptar un bebé de 6 meses, en algún momento estas preguntas y estas incógnitas sobre la identidad de origen se van a dar inexorablemente. Y es sano que suceda. Lo que pasa es que lo más sano es que suceda acompañado por los que en ese momento sean sus padres y sus madres. Y suceda como algo relajado, como algo que tiene que pasar, sin generar conflictos, sin generar tensiones, o generándolo en la menor medida posible. Pensando que no hay una competencia familia biológica, familia de origen. Y esto a veces es muy difícil porque también, y esto sí es verdad, con niños más grandes pasa que cuando no están suficientemente preparados como para asumir un proyecto adoptivo, suele haber todavía una cuestión de lealtades, una cuestión de, no, y yo todavía tengo la ilusión de volver con mi familia de origen. Entonces, hay que trabajar también el proyecto adoptivo del niño muy especialmente y de manera diferente
según la edad que tengan, según el entendimiento que tengan, según si son hermanos o no lo son, si son grupos de hermanos o no. Digo, me parece que hay que, si hay algo muy poco trabajado, por lo menos por los juzgados, es el proyecto adoptivo de los niños. Muy pocas veces se les pregunta, bueno, ¿con qué familia te pensás? ¿Cómo pensás la familia? Incluso me parece que también hay alguna tendencia a, no digo en todos los casos, pero me parece que cada vez más hay niños muy pequeños que plantean la negativa a la adopción y se queda ahí sin trabajar. Yo creo que hay que trabajar desde el interdisciplinario esto de la adherencia a un niño o no a un proyecto adoptivo. Porque claramente si uno le dice, ¿querés una familia? Y en la familia que va a pensar es en la que tuvo, que quizás fue la que lo dañó, que quizás fue la que lo lastimó. Entonces, eso por un lado, y también en esto, sin ir a los otros extremos, tampoco forzar, forzar y forzar, porque también hay una determinada edad y determinadas condiciones que si un niña o adolescente, sobre todo adolescentes, plantean que no quieren ser adoptados, es válido, es escuchable. Es válido y escuchable y podemos pensar otras formas de vivir en familia, podemos pensar en la figura de un cuidador familiar, podemos pensar en un referente, o podemos pensar en un programa de autovalimiento, ¿sí? Pero bueno, digo, me parece que la mecanización de los pedidos en situación de adoptabilidad no está bien, así como no está bien la mecanización de si no quiere, ya está, listo, no trabajo nunca más la posibilidad de una familia adoptiva. Porque vuelvo, cada vez se está viendo con nenes más chiquitos, con nenes de 7 años que te dicen que no quieren ser adoptados. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? No vamos a trabajar con ese niño, vamos a esperar que egrese. Me parece que con niños tan pequeños hay que trabajar más que nada la idea de qué es una familia, para qué es una familia, qué puede darle una familia, qué puede esperar de una familia. Y sacarle la idea, bueno, de esa familia que en algún punto le hizo mal, y o no estuvo. Bueno, pasando a qué familia buscamos una familia que le restituya el derecho a vivir en familia. Y que sepa que el centro es el niño y que sepa que hay que correrse un costado y que el centro es el niño y que los tiempos de vinculación son los del niño, que las necesidades del niño van a estar priorizadas por todos los sectores y que incluso deben estar priorizadas por ellos. Hoy, y esto no les miento, yo hoy siempre me sorprende, cuando estas cosas me sorprenden, digo siempre que a veces la especie humana me sorprende, y hoy no, nada gratamente. Hoy una familia se desvinculó de un niñito de 2 años, sano, porque no encontraban tiempo para irse a bañar, porque estaban atiborrados de tareas. Primero lo que pienso es, bueno, ¿quién evalúa a esta gente? Segundo, nadie le planteó que tener un niño de 2 años implica que a veces no te podés bañar, o que tenés que bañar con la puerta abierta, o que tenés que bañar como puedas, o que tenés que ir a una pareja, que yo en algún momento lo tendrá que tener uno, y yo me voy a bañar, y que en algún momento no vas a dormir, y que en algún momento vas a estar en la casa hecho un bochinche. Pasan mucho estas cosas. O sea, no cosas tan extremas como estas. Nunca me pasó con un nene tan chiquito y sano. A veces nos pasa con chiquitos que tienen problemas de salud, en donde las familias se sienten desbordadas, o con adolescentes que quizás son más desafiantes, pero nunca me ha pasado con un nene tan chiquito. Entonces digo, wow, ¿qué nos está pasando? Primero me replanteo qué nos pasa a nosotros como institución que evalúa, porque esto se tendría que haber visto, en algún punto se tendría que haber visto. Por otro lado, me planteo qué le pasa a la gente que se inscribe pensando que los niños se autocuidan. No sé, uno creo que tiene sobrinos, hijos de amigos, se da cuenta que estas cosas pasan. Entonces, hay como un pensamiento mágico. Hay también, a veces vemos también que en parejas hay intereses muy disímiles entre uno y otro. Eso complica las cosas. Vemos muchas veces que hay procesos que comienzan siendo dos y terminan siendo uno, porque realmente uno no quiere ceder los espacios, no quiere dejar ese cuarto que tenía
no sé, para una biblioteca, o para una batería, o no quiere dejar el pulmito, o no quiere dejar el pilates, no sé, lo que fuere. Pero a veces es muy difícil sostener por mucho tiempo una familia o un espacio en donde yo disponía libremente de mis horarios y de golpe, chau, no me puedo disponer más y no me puedo ir a bañar como es esta. Vuelvo, creo que esto depende en gran parte de las evaluaciones, porque yo te puedo entender que las evaluaciones no son matemáticas, y que, como decía mi abuela, en las carreras se ven los pingos, ¿no? Porque uno puede idealizar, pero después, pero esto es inaudito, y me enoja, hoy estoy así como medio sana, y me sale la verdad no lo podía creer, digo, ¿qué pasó en esto? ¿Qué pasó? Yo vuelvo, eh, hay desvinculaciones, pero nunca, nunca como esta. Bueno, pensar en qué familia adoptiva para un niño determinado implica primero hacer una buena escucha. Hacer una buena escucha y lo que nosotros promovemos, por lo menos desde el registro, las veces que hemos sido audiencia, es que para mí la mejor escucha es la escucha interdisciplinaria y es la escucha interinstitucional. Porque el jueza lo puede escuchar 2 o 3 veces, pero quienes saben si a la noche se acuesta con una taza de leche, si tiene pesadillas, si le tiene miedo a los perros, o si se cayó y por eso tiene una cicatriz en la pierna, son los efectores que están todo el día con este nene, con esa nena. Por eso me parece que es muy importante escucharlos y escucharlos a través de quienes conviven con ese niño o esa niña. ¿Sí? Me parece que es importantísimo esto, por eso me parece que los PER de conclusión, e incluso ya el segundo PER, tendrían que acompañar informes y generarse audiencias. Ahora me parece que si hay algo bueno que nos dejó la virtualidad es esta posibilidad de reunirnos, de hacer un Zoom y ni siquiera tener que salir del lugar donde uno está. Y poder decir, bueno, a ver, ¿qué perfil de postulante pensamos, qué perfil de familia pensamos para este niño? Bueno, mira, no, la verdad que es un niño que necesita una familia que no tenga hijos, porque necesita exclusividad 100%. No, la verdad que es un niño que es hiperinquieto, le encanta la pelota, necesita un espacio grande. La verdad que es un niño que no es súper tranquilo, le gusta pintar mandalas, bueno, busquemos, es un niño que está, que va descendido en el colegio, entonces no busquemos una familia que ponga mucho el acento en el colegio. Es una niña que pasó por una situación de abuso sexual, bueno, quizá, y eso muchas nenas lo dicen, pensemos en una familia de 2 mamás o una mamá, porque quizá no es el momento para vincular con un varón. ¿Sí? Quizá esto obviamente uno quiere que se pueda trabajar y con el tiempo pierda esos miedos, pero ahora quizá no es el momento. Entonces, hemos buscado familias para nenes que son judíos, hemos buscado familias judías, hemos buscado familias para nenas, 2 hermanitas que son evangelistas, y hemos buscado familias evangelistas. Me parece que hay también que respetar los intereses, así como también cuando nos piden quiero una mamá y un papá, no es que estamos discriminando a las parejas igualitarias, sino estamos respetando la opinión de ese niño, que su familia introyectada es una familia heterosexual. Y no porque está malo, no porque está discriminado, sino porque es con la familia que sueña y con la que creció y la que conoció quizá. Digo, hay veces que me parece que se nos va en el medio de todas nuestras opiniones, en el medio de todas nuestras disciplinas, se nos va la opinión de los niños en el medio. Bueno, ¿qué familias tenemos? Bueno, tenemos las familias que se inscriben en el registro. Ustedes saben que el registro central funciona en la Ciudad de La Plata, pero descentralizadamente a través de los 103 juzgados de familias. Tenemos un promedio de 1.100 postulantes. Antes había un tanto más. La pandemia ha reducido el número de postulantes. Lo cierto es que el 90% de las personas que se inscriben para niños muy pequeños de 0 a 2 años, niños sanos y niños que no tengan hermanos. Y esto dificulta claramente las búsquedas de familia y dilatan los tiempos de institucionalización. Ustedes lo deben saber mejor que yo, en los hogares los niños, la mayoría de los niños son de la segunda infancia, o tienen un hermanito, o tienen algún problema de salud. Gran tema, definir salud. ¿Qué es un niño sano? Y la verdad es que es muy difícil definir salud. Yo siempre digo, no sé si alguno de nosotros puede decir yo soy sano, la verdad es que no tengo una pastilla para el colesterol, tengo una pastilla para la diabetes, a ver,
¿Qué es un niño sano? Más teniendo en cuenta que, como dijimos, el 90% de los niños ha pasado por situaciones de medidas excepcionales de protección de derechos, y la mayoría de los niños llegan a una medida excepcional de protección de derechos por situaciones de violencia doméstica o violencia familiar. ¿Qué es un niño sano en esos términos? Sano es salud física, salud psicológica, ¿sí? Entonces, también tenemos muchas situaciones en donde las familias dicen, no, pero bueno, yo me postulé para un niño sano y este niño es decir, seguramente tiene un retraso leve porque no reacciona o no reacciona como yo espero ante algunos estímulos, o no va en la escolarización al ritmo que tendría que ir. Entonces, sí, bueno, pero eso no tiene una enfermedad, ¿sí? No tiene un problema de salud. Ni hablar, el modelo social de la discapacidad no está todavía incorporado, cuesta mucho trabajar en el modelo social de la discapacidad. Hay algunas enfermedades a las que la gente le sigue teniendo mucho miedo, HIV es una de ellas. Quizás uno le dice, bueno, nene con diabetes, y no les preocupa, pese a que es muy complicado un nene chiquito con diabetes, pero si dice HIV aún negativizado, nosotros, por ejemplo, con chiquitos con HIV negativizados, mandamos postulantes que se han ofrecido para niños sanos, porque entendemos que es un niño que está sano. Y muchas veces nos han dicho de todo, pero lo cierto es que, bueno, a ver, hay muchos, o por ejemplo, niños que tienen posibilidades genéticas de tener una enfermedad determinada, en donde su mamá o su papá la han tenido. Bueno, nosotros en principio buscamos para niños sanos, porque el antecedente, si no tiene ningún síntoma de esa enfermedad, es un niño sano. Cuestión que cuesta también, obviamente, a la persona que vamos a entrevistar, hay que decirle todo lo que tengamos a mano, ¿sí? Pero sin estigmatizar y poner un rótulo de niño con discapacidad, niño con patología. Bueno, los postulantes se inscriben, les decían, pasan por una instancia de prescripción online. La prescripción online, ya les voy a copiar el link, se hace en la página web de la Corte. Luego, con esa prescripción online, tienen que ir al juzgado de familia, presentar antecedentes penales, presentar el documento para acreditar identidad, para acreditar el domicilio. Tienen que llevar alguna papelería, si están casados, tienen que llevar alguna constancia que determine su estado civil. Si tienen hijos, tienen que llevar también alguna constancia que lo determine. Lo más importante es la evaluación psicológica y la evaluación social, en donde se determina si esa persona o esas personas tienen capacidad parental adoptiva. ¿Qué es esto? Si entendieron realmente lo que es la adopción, si son empáticos, si son abiertos, si son respetuosos de identidad, si además de amor tienen otras cosas para dar: paciencia, tolerancia, límites claros. Bueno, todo esto es muy importante. Si no confunden caridad con adopción, esto también suele pasar. Si no confunden adopción con se me hicieron los chicos grandes y entonces me siento solo y quiero adoptar. Eso también se ve mucho, y me parece que esos proyectos hay que, hay que readecuar el proyecto, quizá para una función de cuidadores o para un voluntariado en un hogar, pero me parece que cuando uno hace mucho hincapié en la necesidad de uno de tener a un niño cerca, me parece que no es una buena motivación. En general, esto de poner la necesidad por sobre otras cuestiones, digo, la necesidad no es lo mismo que el deseo de hijo o hija. Entonces, bueno, hay algunas cuestiones a trabajar que obviamente hay que trabajarlas con un cuerpo técnico, en donde los abogados y abogadas tocamos de oído, y realmente la palabra determinante la tiene el cuerpo técnico, que es la que va a poder ver algunas cosas. Determinar si son personas que son violentas, ¿sí? Que son violentas y que, por ejemplo, nos ha pasado gente que se postula y tiene inscripciones en el registro de deudores alimentarios porque tiene otros hijos a los que no les pasa un peso. Eso también nos ha pasado. Bueno, una vez que están inscritos, pueden pasar diferentes cosas. Los declaramos de alta, o les decimos, mira acá, te faltan 5 minutos de horno, tenés que trabajar tal o cual cosa, entonces los condicionamos a hacer un tratamiento, o a vincularse con organizaciones de papás y mamás adoptivos, o a, no sé, trabajar algún aspecto de su construcción de voluntad adoptiva. También podemos denegarle la inscripción, y la denegatoria de inscripción tiene como dos formas: una de evaluación desfavorable o el proyecto no viable. Si alguien está declarado proyecto no viable es porque ese alguien
es peligroso para la integridad psicofísica de un niño. ¿Sí? Esto es importante, hay una nómina a nivel nacional de proyectos no viales. Y luego todo el recorrido, ¿no? Una persona que se inscribe, si se inscribe con una voluntad adoptiva acotada, que es el 90%, puede estar en el registro un par de años. Hoy se inscribe alguien con voluntad adoptiva para 4 niños, no dura ni una semana. Hoy se inscribe alguien con voluntad adoptiva para un niño de 10 años, no dura ni un mes. Porque claramente nos están faltando postulantes con voluntades activas amplias, que son las que responden a las edades, a las condiciones, a lo que los niños y niñas de la provincia de Buenos Aires necesitan, y vuelvo, esa es una tendencia, es una tendencia a nivel nacional. ¿Sí? Bien. Esto, bueno, la cuestión de la inscripción en el registro, las inscripciones son gratuitas, no necesitan abogado, eso también es un mito que hay que desterrar. Mucha gente piensa que las adopciones son caras. Sí, es verdad que la ley del ejercicio de profesión de abogado, que es una ley provincial, establece una cantidad determinada de IUS, y que puede que 200.000 pesos para pagar los honorarios no los tenga cualquiera, pero claramente ahí pueden acudir a la defensa pública. Hay también algunos proyectos de pensar en la gratuidad. Yo creo que claramente, y esto es una opinión muy personal, los procesos de adopción tendrían que ser todos gratis, porque en realidad no podemos dejar a un niño que esté en guarda eternamente, que nunca tenga un documento con el apellido de sus papás adoptivos, porque no llegamos a juntar el dinero. Ahí podríamos pedir a los colegios de abogados que designen un abogado o abogada del niño. La ley 14.528 le dice al juez o la jueza que la pueden iniciar de oficio. Entonces creo que eso merece una modificación. Ahí hay una pregunta. ¿Cada cuándo se actualizan? Bien, cada 2 años hay que ratificar la voluntad adoptiva. ¿Sí? Hay que ir al juzgado y decir, mira, sí, yo sigo con este proyecto adoptivo. En el transcurso de estos 2 años pueden concurrir las veces que quieran a cambiar algún dato, a cambiar un teléfono, a cambiar un celular, a cambiar un correo electrónico, o incluso a cambiar su proyecto y su voluntad adoptiva. ¿Sí? Entonces, eso también es importante que lo sepan. Bueno, las vinculaciones, y creo que esto es algo en donde hacemos agua todavía, suelen no estar debidamente acompañadas, no logramos ponernos de acuerdo en algunas departamentales o en algunos lugares quién va a acompañar este proceso de vinculación, no logramos diferenciar las funciones de lo que es un acompañamiento, lo que es una evaluación. Una cosa es hacer el aguante, hacer el acompañamiento, estar en el celular para cuando te llama esa persona que te dice, no sé qué hacer, estoy desbordado, me dice que se quiere ir, bueno, ¿qué haces? ¿Cómo no haces? A la persona que evalúa. Yo creo que lo ideal, en un mundo ideal, quizás en Suiza, tendrían que ser 2 equipos diferenciados. Uno que acompañe, casi con una lógica de confidencialidad, y otro que evalúe. Creo que a veces gastamos recursos superponiéndonos en cuestiones que podríamos claramente diferenciarlas. Creo que hoy, la pandemia nos dejó algunas experiencias en la, 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 la articulación por intermedio de redes sociales, que hay que aprovecharlo. Creo que tenemos que tener en claro que el primer momento, el primer encuentro es fundante. Porque la verdad es que aunque uno tenga todo el deseo de ser padre o madre, y aunque un niño tenga todo el deseo de tener una familia, hasta ese momento son extraños. No se conocen, no saben quiénes son. Es más, seguramente el primer encuentro puede que no sea la persona que yo pensé que iba a ser. Una vez un niñito de 5 o 6 dijo, ¿por qué me trajeron una mamá gorda? Y vos decís, wow, bueno, finalmente la terminó adorando, queriendo su mamá ahora, pero fue y le dijo eso, y vos decís, pucha, ¿no? Y bueno, hay un montón de cuestiones. O una nenita una vez me decía, bueno, los que me trajeron son un poco caretas, pero me gustan. Bueno, también, ¿no? Hay un montón de cosas que ir escuchando. Lo cierto es que el primer momento es fundante y a veces lo dejamos muy solos. ¿Sí? A veces lo dejamos muy, muy solos. También tiene que haber un primer momento, que es cuando estos postulantes, que todavía no son mamás y papás adoptivos, gran error cuando los llaman hola mamá, papá, no, todavía no son mamá y papá adoptivos, son personas que quieren, que se ofrecen a... hay un primer momento en donde tienen que llegar al juzgado, tienen que ser informados de las particularidades de este niño, qué le gusta, qué no le gusta, quién es, quizá mostrarle una foto también, quizás eh, contarle alguna cuestión. Obviamente podemos no darle datos identificatorios, o sea, no darle el apellido, no decirle en qué hogar está, porque sabemos que tenemos que preservar, pero sí decirle quién es ese niño, ¿sí?
Y también preparar al niño para que reciba a esos adultos. No pueden caer de sopetón un día y decir, hola, ¿qué tal? Buen día, yo vengo, y encima las frases son, ¿qué tal? Yo quiero ser tu papá y tu mamá, y el pibe mira y dice, pero si yo no sabía que se iba a pasar. ¿Quién le informó? ¿Quién le dijo? ¿Tuvo tiempo de hacer el duelo? ¿Lo hizo acompañado? ¿No lo hizo? ¿Tuvo tiempo de procesar y pensar qué familia quería? Bueno, todas estas cosas hay que pensarlas y prepararlas, y quizás lo que en algún momento cuando hicimos un recorrido por todas las departamentales y hacemos reuniones donde nos juntábamos con los servicios, con los referentes de algunos hogares, con los juzgados, con las asesorías, e incluso en algunas logramos que vengan, por ejemplo, de las escuelas, las directoras locales, las inspectoras, porque nos parecía que es una cuestión comunitaria, entonces tenían que estar todos, porque también la directora en la escuela puede ser excluyente cuando dice, ah, no, se porta mal porque está adoptado. Estas cosas también influyen. Entonces, bueno, lo que hacíamos eran reuniones, y después de ver que nos peleábamos todos, que todo el mundo decía, no, culpa tuya, culpa tuya, lo cierto es que salían buenos acuerdos en donde decíamos, bueno, mira, yo voy a quedar con este trabajo, yo voy a hacer el acompañamiento del chico, yo voy a preparar a estas personas, yo las voy a informar. La división de estas tareas me parece que es sumamente rica. Bueno, por último, nada, decirles que estamos haciendo, bueno, una cosa más, cuando un juzgado nos pide listados, nosotros buscamos en base a condiciones objetivas. ¿Sí? Nosotros no conocemos a Juan, Pedro, Antonio. Nosotros buscamos para un niño de hasta 5 años que tiene una patología leve. ¿Sí? Nosotros buscamos postulantes para un niño que necesita ser sacado de esta departamental porque la familia es muy violenta, porque está en una red de trata. Entonces le buscamos en la otra punta. Si no, siempre vamos a empezar buscando en la departamental del centro de vida. Nosotros buscamos si nos dicen en el oficio o por medio del sistema informático que tenemos, mirá, yo necesito postulantes que tengan esta diferencia etaria, porque es muy bebé, entonces no vamos a buscar postulantes de 60 años, vamos a buscar postulantes que tengan una diferencia de 40, 45 años con ese bebé. Nosotros buscamos una familia de una mujer o dos mujeres, porque como les decía, esta niña fue víctima de abuso sexual infantil, entonces, bueno, hay un montón de cuestiones que podemos hacer búsquedas más artesanales, pero en principio son búsquedas generales. Si no encontramos a nadie en el registro de Provincia de Buenos Aires, vamos a la red federal, a la famosa DENA Rúa, que nuclea todos los registros provinciales. Entonces vamos a buscar en postulantes del Chaco, Formosa, de Entre Ríos y de Chubut. ¿Sí? Muchos niños de Provincia de Buenos Aires han emigrado para las provincias del sur, ¿sí? Porque tienen voluntades adoptivas mucho más amplias. Si no, nada de esto da resultado, vamos a lo que llamamos un 21 bis, que es una búsqueda muy, muy artesanal que hace el cuerpo técnico del registro. Y si nada de esto da resultado, hacemos una convocatoria pública. La convocatoria pública, tenemos posiciones antagónicas. Algunas piensan que no hay que hacer convocatorias públicas, otros piensan que, listo, cerremos el registro, hagamos convocatorias públicas. Como decía antes, me parece que ni una cosa ni la otra. Yo creo que las convocatorias públicas son el último recurso, y es una construcción pretoriana, si se quiere, porque no hay sostén normativo para hacer convocatorias públicas, más que la acordada 3607, que es la que rige el registro, pero es un último recurso. Y si yo voy a velar por el interés superior del niño y por la restitución del derecho a tener una familia, voy a buscar por todos lados. Ahora, ¿son la panacea? ¿Son lo mejor? Y no, la verdad que no. La verdad que no, porque, por ejemplo, les doy el ejemplo claro de la última convocatoria que tuvo mucha trascendencia mediática para 4 hermanitos de Tigre. Se presentaron 460 personas. De estas 460 personas, claro, nunca se nos habían presentado tantas gente. Entonces, hablando con la jueza, digo, bueno, pedimos un Zoom prestado, qué sé yo, hagamos una reunión un sábado a las 3 de la tarde. Citamos a todas las personas que se habían postulado. Les mandamos unos videos, les mandamos las preguntas frecuentes. ¿Cuántas personas se presentaron al Zoom? De las 460, 90. Mucha gente cuando le mandamos el correo nos decía, no, lo pensé mejor y me di cuenta que no, no, lo hablé con mi marido, me dijo que no, no, lo hablé con mi esposa, me dijo que no, no, mirá, la verdad que me di cuenta que es un montón, bueno. Y de esos 90 le pedíamos que ratificaron 50, 60, y de eso, bueno, finalmente ya tenemos una familia que está vinculando. Pero la verdad es que dilata un montón, porque hay que empezar a pedir certificados, hay que empezar a indagar antecedentes penales. Imagínense que este juzgado tendría que haber evaluado 460 y los chicos cumplen 18 años en el hogar. Entonces, bueno, no es lo mejor que nos puede pasar, porque aparte también en las convocatorias públicas andan polulando mucha gente que
ha sido rechazada de los registros, por evaluaciones desfavorables, por proyectos no viables, personas que han tenido guardas revocadas. Entonces, guarda con esto porque encontró también mucha gente la beta de que, bueno, listo, por acá llego más fácil. Entonces, guarda con esto. Bueno, nada, lo último para decirles, el 21, este fin de semana hicimos como una campaña así muy a full por el Día de la Familia en los medios de comunicación. La verdad que nos dieron una mano bárbara de varios medios para hacer entrevistas. También nos dio una mano bárbara la Liga Argentina de Fútbol, que puso unos desplegables en los partidos de fútbol con un eslogan. Ahora, si yo les pongo hicimos un videíto nada, que es muy, muy cortito, con un eslogan que dice adoptar es construir familia, y bueno, esperamos que con eso la gente que estaba dudando, la gente que sigue pensando que adoptar es difícil, que adoptar es caro, bueno, tuvimos la oportunidad en algunos medios de explicar esa cuestión, esperemos que genere que mucha gente que realmente tiene el deseo de adoptar se inscriba. Así que bueno, ahora les voy a copiar el link, los invito a todos, a todas las que quieran, para el 21 de octubre, este jueves a las 4 de la tarde, tenemos una charla abierta a todos, a toda la comunidad, por el canal de YouTube de la Corte, y bueno, vuelvo, el objeto es poder informar a la gente para que tome mejores decisiones. Y ese tomar mejores decisiones implica construir proyectos adoptivos que sean sostenibles, que sean saludables, y que realmente uno, aunque tenga que dar malas noticias, como diciendo, mirá, la verdad, pensalo bien, 4 es un montón, que realmente esto no genere vinculaciones pasivas, procesos excluyentes, porque sabemos que finalmente los que sufren son los niños, y que vuelven a tener otro rechazo, que vuelven a tener otra conculcación de derechos. Y bueno, creo que ya me excedí porque había dicho que era menos tiempo, pero bueno, nos queda una hora para preguntas, y estoy a disposición mientras busco el link para, copiarles el videito, o veo si lo puedo transmitir acá. Bueno, Buenísimo. gracias. Gracias, Claudia. Muchas gracias por la exposición. Bueno, vamos a abrir ahora las consultas, a las preguntas, así empezamos un poco el intercambio. No sé si alguien quiere empezar. Si no, empiezo yo. Tomo la palabra. Bien. Bueno, mientras van pensando si quieren las preguntas, por ahí tiro un poco una idea, una hipótesis que yo vengo pensando y trabajando desde hace tiempo, que trabajo en el hogar, en el equipo técnico, acompañando a postulantes, a pretensos adoptantes, ¿no?, que llegan al hogar para vincularse con los chicos y las chicas, que muchos terminan, por suerte, en guardas con fines de adopción y finalmente en adopción, otros que no, lamentablemente. También trabajo en un espacio privado de acompañamiento a personas que quieren adoptar, que ya están inscritas o que quieren hacerlo. Entonces, en toda esa práctica que vengo llevando adelante, bueno, esto, llego un poco hoy por hoy a la conclusión o a la hipótesis, a la idea de que, si bien la adopción es un instituto jurídico que busca dar respuesta a un problema social, que son estos niños, niñas y adolescentes que no pueden seguir viviendo con su familia de origen, hoy por hoy la adopción en sí misma se está convirtiendo en una problemática, en el sentido de que no puede dar respuesta a todos los niños y niñas que están esperando, ¿no? Por fuera dejo, sí, tal cual, a los proyectos que tal vez no son para adopción, son de autovalimiento, se tienen que orientar hacia otra figura que no es la adopción, pero nosotros que trabajamos en un hogar de niños y niñas de 0 a 12 años, trabajamos por la adopción, porque como decía Claudia, un niño de 7 que me dice no quiero, o un niño de 12 que me dice no quiero ser adoptado, se va a trabajar para, bueno, esto, tratar de llegar a esa opción, porque entendemos que lo mejor es que pueda vivir en una familia y no que a los 12 egrese de nuestro hogar hacia otro hogar de adolescentes y egrese de un hogar de adolescentes a los 18 años. Pero lo que nos sucede muchas veces es que cuando empezamos a trabajar el proyecto adoptivo, en la escucha, en qué tipo de familia ellos esperan, y el juzgado empieza a buscar, empieza con la búsqueda, pasa mucho tiempo. A veces pasa año y medio, 2 años, en donde no llega la familia, y en donde ahí empieza todo otro proceso que hay que poder acompañar, que tiene que ver con
la frustración de ese niño, de esa niña en esa espera, porque esa familia que está esperando, idealizando, trabajando, no aparece. Por eso, bueno, esto, ¿no? Pensando en estas situaciones, pienso que la adopción en parte se está convirtiendo en una problemática, y también creo que es fundamental, bueno, esto, poder concientizar a la gente de qué trata la adopción, poder despejar muchas dudas, muchos mitos, a veces hay mucho desconocimiento por parte de la gente que dice querer adoptar, y que trabajando se pueden despejar y se pueden llegar a armar proyectos adoptivos fuertes y sólidos, pero se necesita mucho trabajo para eso. Bueno, comparto. sí. No, esto, digamos, creo que es muy importante poder visibilizar que hay una problemática, que es necesario trabajarla, y que tal vez lo que yo pongo en duda es, bueno, esto, ¿por qué hoy por hoy se siguen aceptando postulantes que se inscriban para niños sanos de 0 a 2 años, que son, dijiste, más o menos el 90% de las inscripciones, y bueno, ese tipo de proyectos no aceptarlos y trabajar hacia los que realmente se necesitan para los niños y las niñas que esperan? Bien, bueno, varias cosas. Yo no creo que la adopción se esté convirtiendo en un problema, creo que hay todo un contexto. Digo, la adopción es un instituto jurídico que está en el marco de un contexto determinado. Hoy ese contexto determinado da diferentes, o sea, tiene diferentes matices. Vivimos en esto de la modernidad líquida, en donde todo es ya, todo es ahora, todo es satisfacción, y esto claramente se ve en muchos de los proyectos adoptivos. Entonces me parece que también es verlo en el contexto, ¿no? Muchas de las cosas que pasan con la adopción pasan con otras relaciones que no se sostienen, o que son más efímeras. También creo que hay menos gente que busca ser padres o madres por adopción. Creo que, no sé por qué todavía, porque lo he charlado mucho con psicólogos, y todavía no nos ponemos de acuerdo, pero sigue pesando mucho, mucho, mucho la biología. Sigue pesando muchísimo. Y la gente va primero, eh, más allá de todo la amplitud que tenemos de familia, lo cierto es que la mayoría de la gente que se inscribe para adoptar es porque ha intentado ser padre o madre por vía de la biología y no ha podido. Entonces hay como una suerte de primero, bueno, voy por la biología, luego voy por las técnicas de reproducción y luego voy por la adopción. Pero ustedes fíjense que aún cuando no se puedan con las técnicas de reproducción, hay gente que viaja kilómetros y kilómetros y paga millones de dólares para hacer maternidad subrogada. Entonces, digo, ¿cómo sigue pesando la biología y cómo sigue pesando eso de quiero un bebé chiquito? Las explicaciones, cuando dábamos reuniones presenciales, yo generalmente solía preguntarle, bueno, pero ¿por qué? Y la verdad que algunas explicaciones eran, bueno, no, porque yo prefiero que no recuerde nada de lo que le pasó, no, porque yo no quiero barrer su historia de origen. Y otros pensé en otras cosas que me decían, por ejemplo, una vez una pareja me contestó, lo que pasa es que yo quiero tener un hijo y no quiero perderme ninguna etapa. Yo quiero saber cómo. Entonces, cuanto más chiquito mejor, porque quiero acompañarlo al colegio, quiero acompañarlo a la familia. Y mira, con esa pareja lo que pudimos trabajar fue, bueno, a ver, ¿qué es lo que vos no estás dispuesta para lo que dice? Yo quiero ir al jardín, yo quiero llevarlo de la mano con el quinto. Bueno, entonces tenía una voluntad de hasta un año, me acuerdo. Y trabajando, bueno, ampliaron hasta 4. Y porque ellos querían por lo menos tener una salita de jardín. Y esto a veces sirve para pensar, bueno, ¿qué es lo que te motiva para acotar tanto el proyecto adoptivo? Por otro lado, la experiencia me dice que no sirve forzar. Si la gente no quiere, no quiere, porque no hay una obligación de adoptar. Tampoco hay un derecho a tener una familia. Como yo les digo, el derecho a tener una familia es de los niños, no es de los adultos. Entonces, el Estado no te puede garantizar un niño. Vos te estás ofreciendo para. Pero ese ofrecimiento, cuando es forzado, no funciona. Cuando es forzado, no funciona, y te lo puedo asegurar porque sí, cuando es trabajado,
Sí, cuando es trabajado, cuando se bajan los mitos, la gente le tiene terror a los adolescentes, terror. Y cada vez a los adolescentes, así como la adolescencia cada vez se extiende más, cada vez se bajan más, entonces los empiezan a considerar adolescentes a los 8 años. Y ni hablar si tuvieron algunas situaciones en donde estuvieron en situación de calle, los aterra. Los aterra porque la gente está muy complicada con la seguridad, tiende a poner el ojo, por lo menos a mi criterio, en situaciones en donde no las tiene que poner. Bueno, hay mucho de eso, pero digo, yo no creo que podamos rechazar la postulación de alguien que quiere solamente hasta 2. Sí, hay que ser muy claro y decir, mira, vos solamente te ofreces para chicos hasta 2 años y sanos, sabés que el Estado no te garantiza nada, que vos te estás ofreciendo, y que puede que nunca seas papá o mamá por adopción, porque hay 1000 personas antes que vos. Entonces, sabé esto, jugar con reglas claras, pero no podemos forzar, porque la verdad es que los vínculos no se pueden forzar. Y hay veces que también me pregunto, ¿cómo puede ser? En las convocatorias nos pasa. Gente que está anotada para un niño de hasta 4 años se presenta para 4 de hasta 12. ¿Vos decís, qué pasó? Entonces, bueno, también, ¿qué nos pasa? Quizás en ese caso lo que falta es más trabajo. Lo que falta es más trabajo, más concientización. Estamos haciendo 2 cursos nosotros. Todos los primeros viernes de cada mes hacemos un curso informativo de 1 hora y pico. Nos llama la atención, yo digo, hay veces que hay cosas que me llaman la atención, quizás yo soy muy hincha, pero por ejemplo, el último curso, una sola persona prendió la cámara, el resto no prendió la cámara. Nadie hizo preguntas, y yo estaba esperando así, bueno, dale, vamos a las preguntas. Nadie. Otra de las cosas que nos pasa, la gente, la primera pregunta que surge a veces es, bueno, ¿y en cuánto tiempo me van a llamar? Y yo me pasé explicando que no se trata de en cuánto tiempo, bueno, estas cosas pasan también. Pero bueno, también hacemos un curso formativo que dura 4 semanas, que es a través de la plataforma Multi, interactuamos por los foros, y la verdad es que este curso vos ves cómo cambia la gente. ¿Y saben con qué cambian? No con lo que el video donde yo le digo que es la adopción, en donde mi cuerpo técnico les dice, cambian cuando hicimos 16 videos con papás y mamás adoptivos. Elegimos a toda gente que adoptó niños grandes, chiquitos con discapacidad, grupos numerosos de hermanos. Y les pedimos que, por ejemplo, respondieran preguntas. ¿Qué miedo tuviste? ¿Cómo fue la vinculación? ¿Cómo pensaste el proyecto adoptivo? Y esto es lo que realmente tracciona. Eso es lo que realmente nos hace replantearse un montón de cosas. Pero bueno, es un laburo de 4 semanas, hay alguien que está exclusivamente para responder en el foro, alguna gente se baja porque se enoja cuando le decimos, mira, no hay un derecho a un niño. Pero bueno, preferimos ser crudos, aunque sabemos que también la gente viene con mucho sufrimiento encima, porque no ha podido ser papá o mamá, entonces también sabemos eso, pero creo que en esto la sinceridad es lo mejor que te puede pasar. No sé si contesté de alguna manera, yo soy muy charleta, ustedes me paran. Sí, 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 no, claro que falta laburo y bueno, sí, totalmente, ¿no? Creo que hay que ir hacia eso. Un poco la idea de este círculo también es esto, es empezar a visibilizar cada vez más, bueno, estas cuestiones. Yo también creo que con trabajo se puede lograr mucho. Y bueno, y también descartar, seguro, por ahí personas que están confundidas sobre lo que esperan de la adopción. Hay varias manos levantadas. Voy a tratar de ir, creo que en orden, como las fueron levantando. Felipe, ¿querés empezar? Desmutearte y hacer la Sí, pregunta. ahí. Buenas tardes. Hola. Eh, Quería preguntar, por esto que viene hablando tanto Claudio como María José, esto de la fuerza de la biología, de que quieren, ¿no?, más que nada estar con su familia, tal vez. Eh, y yo me pregunto, por esto primero la fuerza de la biología, de lo que significa la familia, la fuerza que tiene también lo simbólico, cultural, por ahí de lo que es la familia. eh, si no existe, ¿no? Porque también hablaban de que el objetivo primario de un hogar convivencial es encontrarle una familia a ese chico o chica. Me pregunto si no existe algún camino alternativo que no termine en familia, en armar como un proyecto de vida, pero que no sea como el fin familia. Entonces, por ahí sacarle al chico que por ahí de 12 años te dice, eh, no quiero ir con otra familia,
¿no? Trabajar esto de más proyecto de vida y no tanto buscar convencerlo de ir a una familia. No, a mí me pasa que trabajo con chicos también que vienen de familias, nada, también que tienen su historia, entonces, y que transmiten, ¿no? Como que pasa de generación en generación un poco la historia familiar y los tratos y malos tratos. Eh, pero aún así la familia es como culturalmente es lo mejor que te puede pasar y nadie te quiere como tu mamá y nadie te va a querer como tu papá y siempre intentando de llevar al chico o chica a una familia y que la familia es lo mejor que te puede pasar. Eh, y yo lo digo, tengo 12 hermanos, o sea, vengo de una familia enorme y muy linda, pero me pregunto y repregunto siempre esto de si la familia, si es más el peso simbólico que le damos que la efectividad tal vez, o, o si a estos chicos que dicen no quiero una familia, o ¿no? ¿Qué se hace con ese chico que no decide tener una familia, si el único camino es intentar convencerlo hasta que al final acepte, o si se trabaja en un proyecto de vida dentro del hogar, y así como dicen que a los 12 años se va para otra institución, y si hay algo armado como, no sé, como objetivo B o plan B, que no sea familia. Bien. Eh, yo creo particularmente que el objetivo de que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en una familia hacia un derecho humano está bueno. También creo que hay que trabajar hasta un punto en donde implica ya avasallarlo, ¿sí? Si está convencido de que no, si ese niño no quiere egresar en ese hogar a la mayoría de edad, bueno, tendremos que respetar su voluntad. Ahora, como vos decís, creo que hay otras figuras intermedias. Porque vos podés garantizar el derecho a vivir en familia sin pensar en un modelo filiatorio. ¿Sí? Nosotros pensamos familia, adopción, familia, cuestión de filiatoria. Y la verdad es que no es lo único que hay. Ahora les iba a copiar, ahí les copié el link a la charla, el link al registro de violencia, ahora les voy a copiar el link a cuidadores familiares. Estamos haciendo una prueba piloto que es de familias que se ofrecen a ser cuidadoras familiares, sin pensar en adoptar, sin pensar en un modelo filiatorio. Y incluso hay dos modelos de cuidadores, los que son temporarios, perdón, los que son con convivencia o sin convivencia. Porque quizás lo que ese niño quiere es que alguien lo acompañe y generar un vínculo que haga que el día que a los 20 tenga fiebre, se puede ir a la casa de alguien para que le haga un té y le haga un mimo. ¿Sí? O el día que egrese, tenga alguien que le banque la garantía del primer departamento que va a alquilar. O, digo, me parece que hay hogares que realmente generan en ese hogar un hogar para ese niño, y hay niños que no quieren irse, y es bárbaro que generen ese vínculo, pero también en algún momento egresan. Y uno, cuando tiene 18 años, yo me pregunto a cualquiera de nosotros, que quizá crecimos en una familia, o cualquiera de nuestros hijos. Yo a mis hijos, tengo uno de 22, a los 18 les decía, bueno, ahora andate solo. Yo creo que se me ponía a llorar en el cordón de la vereda y agarraba así al palo de luz, no sé, mi mamá. Porque aunque tienen todas un montón de herramientas, son chicos todavía. Entonces digo, a mí yo apuesto a que está bueno tener una familia. Quizá una familia por adopción o una familia cuidadora que te banque. De hecho, el proyecto de cuidadores familiares, que es una propuesta del juzgado de San Miguel II, empezó siendo el juzgado de San Miguel II, ahora se sumaron familia 5 de La Plata, familia 5 Mar del Plata y familia 1 de Tigre. Muchos chicos que arrancaron con cuidadores familiares, después del tiempo ya están tramitando las adopciones, incluso adopciones en la mayoría de edad. Y otros no, otros que siguen diciendo, bueno, yo los quiero, los recontra quiero, pero yo tengo papá y mamá, o tuve, o no quiero tener papá y mamá, o papás o mamás. Y así estoy bien, y están todos bien, pero digo, me parece que comparto lo que vos decís, en esta mira, en esto de tener en mira la diversidad de las formas familiares, hay que pensar en diferentes formas de vivir los vínculos. Entonces,
Para algunos niños será la adopción, para algunos niños será el registro de cuidadores familiares, que ojalá lo podamos extender a toda la provincia. Para algunos niños será el hogar hasta el programa de autovalimiento o el PAE. Y para otros niños será quizá egresar y vuelven con algún referente de la familia de origen, porque eso también pasa. ¿Sí? Eso también pasa. Entonces, digo, me parece que cada uno tiene un proyecto de vida y lo va formateando, pero lo que me parece que es importante es que ese proyecto de vida se formatee realmente con información y con voluntad, no por descarte, y no por miedo, no que un niño no te diga que no quiere una familia porque tiene miedo y porque nadie lo acompañó a construir una idea buena de familia. Que ese niño no sea contrario a la adopción porque, bueno, no hay chance, porque se cansó de esperar una familia y ya está decepcionado. O porque una familia, una vinculación lo dejó en banda. Digo, que sea realmente una decisión. ¿Sí? Vuelvo, cada uno vive su vida vincular, hay personas que viven, que eligen la soltería, hay otros que eligen no tener hijos, digo, todos los modelos son válidos, pero mientras sean elegidos con autonomía y libertad. No sé si los niños que pasan por esta situación son tan autónomos y tan libres y realmente es una decisión que quieren tomar o que les imponemos tomar porque en algún momento dijeron, no, basta, yo no espero más, estoy podrido todo esto. ¿Sí? Pero bueno, hay formas alternativas, ahí les copié el link de cuidadores familiares que va ahí traccionando, va bien. Bien, le doy la palabra Perfecto. a Violeta, así avanzamos con las preguntas. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, yo formo parte del equipo de Fundación Juguemos y Caminemos Juntos. Tenemos 2 programas, uno que es como un hogar, y me parece que el tema hogar está bastante tratado porque por lo general son niños más grandes, de 2 a 9 años, grupos de hermanos, entonces conocemos las dificultades. Pero también tenemos el programa de familias de acogimiento, y nos estamos encontrando con unas situaciones que nos preocupan y no entendemos demasiado, porque por un lado escuchamos que el 90% del registro de postulantes son postulantes para niños menores a 2 años y sanos, ¿no? Por lo general. Bueno, nos estamos encontrando con situaciones en donde la mayoría, nosotros trabajamos con Moreno, Morón, La Matanza y San Martín, ¿no? Nuestros 39 niños hoy en la fundación son de esos lugares. Y todos los jugados con los que conversamos nos dicen lo difícil que está encontrar postulantes potables, ¿no? Capacitados, pero además también lo difícil que está para bebés menores a 2 años. Y damos fe porque tenemos un caso de una beba que están hace 3 meses diciéndonos que pidieron 1 listado, 2 listados, 3 listados, y tiene menos de 2 años y es sana, y así algunos otros más, ¿no? Entonces, es como que, la verdad que es el primer contacto que tenemos, Claudia, con vos, la verdad que está buenísimo este espacio, lo agradecí un montón, y bueno, es algo que nos preocupa y que no entendemos, y que no sabemos desde la Fundación cómo podemos colaborar, ¿no? Porque queremos ayudar en todo lo que podamos, no queremos solamente tener a los niños, cuidarlos, amarlos y protegerlos hasta que tengan su familia definitiva, sino que si podemos colaborar en algo, poder hacerlo, pero bueno, algunos juzgados abren, otros no abren tanto, con algunos equipos técnicos trabajamos muy bien, con otros es más difícil, en fin, Sí, esa sería como mi a pregunta. nosotros nos Gracias. pasa más o menos lo mismo. Nosotros tenemos algunas situaciones muy particulares, por ejemplo, que me pidieran un listado de parejas heterosexuales para un bebé de 1 año. Y ahí lo que denota, yo vuelvo, cuando me piden una pareja heterosexual para un nene de 10, digo, sí, obvio, porque presumo que fue una elección de ese niño o esa niña. Ahora, que me estés diciendo una pareja heterosexual para un niño de 1 año, claramente es una elección de los adultos que piensan que la mejor familia es heterosexual. Entonces la heteronorma es complicada. Y eso me da cuenta de que cuando le mandamos un listado, porque si es un bebé de 1 año sano, tengo 1000 postulantes para votar. Cuando le mandamos un listado y me piden un segundo, a mí me da la sensación que claramente se cuelan estereotipos de familia, de lo que para cada uno es la familia, la mejor familia. Entonces, se cruzan
cuestiones que tienen que ver con, en algunos será esto de la heteronorma, en otros se cruza la cuestión de, bueno, no, quizá una familia que esté mejor económicamente, que esté más estable. Y la verdad es que los operadores judiciales somos casi todos clase media, entonces miramos la realidad a través de la clase media o media alta, y eso no está bueno. Digo, me parece que cuando se demora tanto en elegir una familia, o por ejemplo, hay otro, que yo le mando un listado de 20, los listados son de 20, obviamente si llego, si me pedís para un nene de 12 no voy a llegar a 20 ni disfrazada, pero para un bebé de un año sano te mando 20. Yo cuando me vuelven a pedir otro listado le digo, bueno, ¿por qué no te sirvió el primero? Y dice, bueno, empiezan, que no es compatible que yo. Hay veces que digo, no, mirá, volvé con esto. Porque me dicen, no me atendió el teléfono. Bueno, a ver, mandar un mail, llamar en otro horario. Por otro lado, hay algunas cuestiones que tenemos que erradicar. Yo sé que hay juzgados, por ejemplo, que pretenden evaluar a los 20 para decidirse por uno. Y yo creo que no tendría que ser así. En principio son 20 personas que están declaradas aptas, por ellos o por sus colegas. ¿Sí? Y yo lo que recomiendo es hagan una terna. ¿Sí? Piensen en los 3 primeros, en los 5 primeros, excepto que vos veas de las evaluaciones que están cargadas en el sistema informático, vos ves las evaluaciones y decís, bueno, más o menos estas características. Para un bebé de un año, realmente no hay mucho para evaluar a los 20. Claro, ¿Sí? igual en Sí. este caso, a ver, me parece que es un jugado dentro de todo, fue por a ver, esta beba fue por un monoparental. Hubo Sí. una mujer sola, seleccionada con una fecha para iniciar la vinculación, 5 días antes se canceló esa vinculación. Y ya van 3 listados, creo, ¿no? Es lo que nos dicen, la verdad que nosotros no tenemos el conocimiento de si realmente fueron 3 listados los que se pidieron, ¿no? Pero bueno, digo, no es un juzgado que está buscando una pareja hetero, entonces acá es como, digo, más, insisto, una beba desde los 15 días que está en familia y ya cumple en menos de un mes 2 años. Entonces, bueno, son esas situaciones quizás muy puntuales en donde decimos con quién podemos traccionar o con quién a dónde podemos recurrir desde la fundación, ¿no? Para ver si podemos hacer algo más o si nos tenemos que quedar, bueno, con un mail o un llamado insistiendo y nada más, ¿no? Pero bueno. Nosotros lo que les ofrecemos es escríbanos o pásennos los nombres de los niñitos, después por privada. Nosotros lo que hacemos es mandamos listado y a los días seguimos, bueno, ¿qué pasó con ese listado? ¿Cuál es el resultado? Y ahí podemos, nada, cruzar información. Porque hay veces que vuelvo, quizás, no sé, hay veces que son tonterías, como por ejemplo, hay juzgados que solamente llaman y no mandan mail. O quizás otros que lo mandan un mensajito de WhatsApp. La gente ya no contesta el teléfono. Ya no contesta, dice, no, mi teléfono debe ser Movistar. No te contestan teléfonos. Y más cuando son teléfonos que parecen institucionales, como el del Poder Judicial. Que quizás llamaron a 20 y ninguno le contestó. Bueno, hay juzgados que son más mañosos y pusieron a alguien con un celular, aunque le mande un WhatsApp, ¿sí? O un correo electrónico. Entonces, ese tipo de cosas, y vuelvo, no tendría que haber ninguna particularidad para que haga que una beba de tan corta edad demore tanto una selección. Porque ahora te digo, yo entiendo, muchos juzgados nos piden también que para bebés haya una diferencia etaria, y está bárbaro, yo lo sostengo. Pero algunos también se están extralimitando, porque, bueno, qué sé yo, los manuales europeos, por lo menos de adopción, te recomiendan entre 40 y 45 años de diferencia. Algunos están poniendo 35 o 38. Y la verdad es que a mí me parece que no, porque por otro lado, esa gente recién se inscribió, entonces quizás no tuvo todavía los tiempos de proceso necesarios, porque a veces la espera puede ser medio tediosa, pero también sirve para procesar un montón de ideas, sirve para formarse, la espera activa está buena. Entonces hay veces que se baja tanto la edad
que también vuelvo a ver que la realidad es que las personas se inscriben en general después de haber pasado por técnicas de reproducción, saber que en realidad se inscriben después de haber pasado por, no sé, una imposibilidad biológica, implica saber que mucha gente se inscribe, sin decirlo a los juzgados, pero sigue intentando una técnica de reproducción. Y eso es recontra complicado, porque muchas veces se inscriben esperando acumular tiempo, lo llaman rápidamente, porque entonces te bajaron la edad, lo llaman rápidamente, y te dicen que no, porque están esperando a ver cómo sale esta donación, y eso pasa mucho. ¿Sí? Cosa que ya no te pasa cuando avanzas un poquito más en la edad, porque son gente que están hace 2 o 3 años inscritos. Entonces vuelvo, en eso también hay que ser estratégico, pero me parece que a veces es también a veces no confiar en las evaluaciones de los colegas. Hay algunos juzgados que solamente convocan a legajos que ellos hicieron las evaluaciones y no al de al lado. Y esto lo mismo que pasa con las evaluaciones de los hogares, con las evaluaciones de los servicios del Poder Judicial. Hay como un desconfío de la evaluación del otro. Y bueno, me parece que toda la gente tiene un título expedido por una universidad, tiene una colegiatura que lo respalda, así que, ¿por qué no voy a respetar la evaluación del colega que trabaja en otro segmento? Pero vuelvo, pásenme los nombres y la verdad que a veces estas reuniones yo me llevo, cuando eran presenciales me llevaba papelitos escritos y terminábamos solucionando varias situaciones, así de que les ofrezco que a través de María José, o sea, nos hagan llegar los nombres, ¿sí? Y vamos viendo qué es lo que sucede. Perfecto, después las pongo en contacto. Martina, ¿querés hacer tu pregunta? Hola Claudia, gracias. Hola, ¿cómo va? Bueno, yo no es en específico una pregunta en sí, sino que tengo acá a mi compañera Manisa. Somos estudiantes de producción y dirección audiovisual y fuimos invitadas por el hogar María Luisa. En verdad venimos con una propuesta bastante más para vos sobre el tema, por eso bien el hogar nos dijo que estábamos invitadas y nos mandó todo para que llenemos el formulario y que nos envíen el link. Nosotros en verdad estamos haciendo un documental sobre la adopción acá en Argentina. Es bastante interesante y queremos preguntarte si estarías dispuesta a tener una entrevista audiovisual con uno de nuestros compañeros. Yo me comuniqué con donde vos estás trabajando y me mandaron un mail, pero no sé, no sabría decirte si es ese, si no es ese. Si querés te mando mi mail y vos me respondés. Ahora te lo mando te lo escribo en el chat. Te mando la carta de nuestra facultad, dando sentado que es el proyecto final de la materia, y además te mando la carpeta. Lo que te contaba es que nos mandaran algún aval de la facultad, porque Sí. es esto. Si yo voy en nombre de Claudia Portillo, como vengo hoy acá, voy a todos lados. Ahora, si voy como directora del registro, tengo que pedir autorización a la Corte. Entonces, cuando tuvimos algunas intervenciones así en algunos trabajos finales, siempre les pedimos eso, porque yo, como Claudia Portillo, te voy a todos lados, hago en el film, no tengo problema, pero Sí, lo sé. voy con un rótulo que dice directora, voy en nombre de la Corte y entonces tengo que pedir autorización a los ministros. Entonces, con eso sale, no hay ningún inconveniente. Nosotros ya pedimos la carta y la estamos esperando, esta semana las tendrán que dar, así yo ya te envío todo junto y vamos coordinando bien con tus tiempos y todo, pero bueno, nada, el tema es bueno, sobre la adopción, y fue muy interesante todo lo que dijiste porque nos introdujo más en el tema y fuimos anotando un par de cosas que después, bueno, las vamos a seguir ondeando. Pero si están estudiando técnicas audiovisuales, no sé si me permiten 2 segundos compartir pantalla, les muestro el videito, dura 35 segundos, pero para que vean. Sí, por favor, No sé muchísimas si gracias. puedo ahí compartir. Ahí estamos, espera, no, tengo que... Ay, perdón, ahí te hice host para que compartas. A ver. Para que abro ahí la página de la Corte, da un minutín. Ya la tengo abierta. Bueno, acá.
Bueno, ahí ven, esta es la página de la Corte, yo ahí les mandé el link, ustedes tienen que entrar por información de interés, van a guardas de adopción y entran al segmento del registro de adoptantes. Acá tienen el segundo ítem, el cuidadores familiares, entran directamente ahí cuidadores, novedades, estadísticas, un tríptico informativo que lo pueden imprimir, preguntas frecuentes, las convocatorias públicas, el formulario para inscribirse, ¿sí? Enlaces de interés, que hay historias de adopción, es un documental que hicieron en la TV pública, está buenísimo, y el contacto. Este es el videito nuevo que sacamos esta campaña de las que les hablaba, a ver si esperen que, a ver si puedo abrir. Sí, ahí estamos. Sí. ¿Ahí ven? ¿Sí, no? Bueno, esta es, nada, una herramienta que, con la que salimos este fin de semana. No sé si, a ver, dejo de compartir. Estoy medio torpe para esto, perdón. Eh, Como les decía, salimos en la Liga de Fútbol, estuvimos desde la GTN, C5N, Canal 9, hoy estuvimos en Radio La Red, en Radio Mitre, en Continental. Digo, estamos haciendo una campaña fuerte para divulgar y para de alguna forma formar, pero hay muchas resistencias, hay también a veces mucha información cruzada, porque haces estas campañas, pero de golpe llega alguien que te dice, no, porque yo estuve hace 5 años anotado, y decae, y a veces es difícil trasladar esto a la opinión pública. Pero bueno, para quien estaba ahí con el tema de su trabajo final, creo que en la página vas a encontrar información que les viene bien. Y bueno, nada, tenemos este videito que lo hizo un cineasta, todo gratuito, la verdad que es muy divino, y captó la idea de esto de construir familia. Me parece que en 35 segundos cerrar esa idea, la verdad que está bueno, nosotros estamos contentos con lo que queda. Bueno. Muchísimas gracias, Claudia. No, por nada. Paso la palabra a Alfredo, y cuando puedas, Claudia, volví a ponerme como host, así, ¿sabes? Arriba mío en los 3 puntitos. Más. Ahí está. Listo, bárbaro. Bueno, Alfredo, cuando quieras. Hola Claudia, ¿qué tal? Me presento, mira, yo estoy en el Consejo Local de Protección de Derechos de San Martín. Junto con mi esposa y otro matrimonio representamos al Obispado de San Martín en el Consejo Local. Y como dentro del Consejo tenemos comisiones, trabajamos mucho en la Comisión de Familia, junto con varias instituciones, las instituciones municipales, los servicios locales de protección, los juzgados. De hecho, muchas de las reuniones las hacíamos en los juzgados cuando eran presenciales, y ahora las hacemos virtuales. Y bueno, escuchando las dificultades de la adopción en los juzgados, veíamos que para muchos juzgados era un gran problema el no cumplimiento o no completar el periodo de guarda. Es decir, concretamente muchas familias devuelven a los chicos antes de completar el periodo de guarda. Eso es lo que hemos escuchado. Y tratando de descubrir, digamos, cuáles eran las dificultades que se creaban, nosotros, bueno, concretamente en el Obispado hace más de 20 años que hacemos trabajo de escucha y acompañamiento de familias en crisis o en conflictos. De verdad que hemos escuchado muchas dificultades. Y imaginamos que a lo mejor una de las causas
era el temor de estas familias delante de los equipos técnicos a contar los sentimientos por los que atravesaban, ¿no? Y entonces vos dijiste algo que nos sonó muy bien, que es el tema de, vos imaginás como dos equipos, uno evaluatorio y otro de acompañamiento. Nosotros no somos profesionales, somos familias, somos matrimonios o parejas conyugales que nos entrenamos para acompañar a familias. Concretamente, en este caso, lo que nosotros estaríamos proponiendo es un acompañamiento no profesional, sino de pares, de familia a familia, que es algo, creo que es lo que vos intentaste decir. ¿Cómo ves esto? Pues nosotros hemos hecho una propuesta, todavía no está aceptada, pero ves, primero, si lo ves factible, y segundo, ¿cuáles serían las características que debería tener este acompañamiento? ¿Por qué preguntamos esto? Porque nos parece que obviamente no puede ser obligatorio para ninguna familia. ¿Quién debería hacer la propuesta a esta familia? Por ejemplo, el equipo técnico o el juzgado debería ser el que propone a una familia si quiere ser acompañada. Y otra característica que nosotros creemos es que no tiene nada que ver con lo evaluatorio, es decir, nuestra relación no debería tener ningún compromiso oficial, de manera que sea real para la familia saber que está compartiendo con un par que no tiene ninguna relación oficial con los cucos que ellos tienen a veces con los equipos técnicos. ¿Se entiende lo que pregunté? Sí, sí, sí. Sí, lo que yo planteaba iba por ese lado, dos equipos diferenciados, y el de acompañamiento, técnico o no técnico, me parece que la función es sostener desde el acompañamiento, desde la empatía, no desde la técnica profesional. Creo que también hay poca formación en algunos profesionales en adopción, entonces quizá la gente busca ayuda con un psicólogo y si es alguien que no trabaja adopción, también a veces suelen quizá confundir algunas cuestiones. Entonces me parece que esto sería bárbaro, creo que lo tendrían que poner a disposición. O sea, yo me imagino algo así, por lo menos cuando nosotros tenemos audiencias con postulantes, siempre les ofrecemos que, bueno, mira, conocemos a esta organización de pares que te pueden venir bien, que te pueden sacar dudas, que te pueden acompañar en una noche de crisis en donde escribiste un mail y alguien te responde, o en una escucha, ahora que volvemos a la presencialidad, pero en una escucha empática, en una escucha que sostenga un poco y que les diga, mira, esto no es tan terrible, aunque sea con una frase. Se me ocurre, y ahora lo estoy pensando ahora, nada, cuando empezamos a pensar en algunos proyectos surgen así, a veces de estos comentarios, pero se me ocurre que quizá podemos hacer, no sé, como un registro de entidades de bien público que trabajen gratuitamente, porque obviamente esto sería un requisito, que poner a disposición de la gente, ¿no? A disposición de la gente y decir, bueno, los juzgados, mira, cuando vos empieza a vincular a este niño, a esta niña y con estos postulantes, ofrecerle, ponerle a disposición un listado, obviamente voluntario, obviamente sin obligar a nadie, pero me parece que podría ser una opción. Y vuelvo, estoy pensando en voz alta, se me ocurre que el limitante podría ser, bueno, solamente entidades que tengan una personalidad jurídica, porque también hay veces que a uno le da miedo recomendar o le da miedo poner en un listado. Miren, me contaban de otro registro lo que les pasó en una reunión de postulantes, yo me quería morir. En una reunión que hizo la DENA Rúa de mucha gente, no, la DENA Rúa no, otro registro local, no me acuerdo, un registro adoptante, en el Zoom, vieron que hay una opción, yo no lo sé usar, pero una opción en la que uno puede escribir al grupo o escribir por privado a alguien en particular. Bueno, decía que había gente que se ponía a escribir en estos foros a ofrecer bebés, a ofrecer guardas de hecho. Claro, eran gente, delincuentes, que se meten en estos espacios para captar,
es muy difícil. Entonces, bueno, no para el Zoom que hicimos, bloqueamos, o no, vuelvo, pues una nada con estas cosas, bloqueamos la posibilidad de que la gente se pueda escribir por privado. Pues si mira, si te pasan estas cosas, vos estás generando un espacio institucional y te pasan estas cosas, no, me muero. Pero bueno, se me ocurre que organizaciones con personería jurídica sería sencillo, organizaciones de bien público, que sepamos que trabajan gratuitamente. Me parece que se podría hacer una nómina, me comprometo a pensarlo, a darle la vuelta, y creo que si no también podrían, en el marco de estas reuniones que ustedes tienen, como referentes de los hogares, ponerlo a disposición de los jueces, ¿no? En los momentos en que tengan audiencias, en los momentos en que tengan una posibilidad de contacto, decirle, mirá, nosotros estamos dispuestos por si querés derivar a alguien, esto está bueno, porque me parece que creo muy difícil que los juzgados rechacen este tipo de apoyatura. Así que me parece una muy buena idea, una buena iniciativa. Y voy ahí a redondear un poco la cosa. Gracias. Me encantaría. Gracias. Bueno, Marina, no sé si ¿podés hablar? Porque se quedó sin batería, ¿qué dijo? Tienes la mano levantada. Bueno, no sé qué pasa. Bueno, habla si querés, Sandra, que también tenés la mano levantada, y después si Marina puede, para la pregunta. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Gracias por Hola. estar acá presente. Bueno, No. mi nombre es Sandra y yo estoy admitida como familia monoparental en el RUAGA, pertenezco a Ciudad de Buenos Aires. Y lo que veo que todo el proceso de adopción es todo un circuito, por decirlo de alguna manera, muy complejo, más ahora escuchando todos los matices y aristas que tiene cada uno de los lugares, como los juzgados, los hogares, los criterios de los técnicos para evaluar. Y a mí me parece como postulante que desde ese lugar y con todos estos matices, a veces el dispositivo para las familias que estamos en la espera, no es tan claro, ¿no? Porque evidentemente el postulante tiene que llegar con un conjunto de recursos que me parece que la mayoría lo hacemos por voluntad propia, ¿no? Por iniciativa propia, o porque podemos tomar, no sé, un poco, porque es muy complejo, así que no digo todo, pero sí un poco de conciencia de lo que es la complejidad de la adopción. Entonces, cuando vos te anotás desde como lo describiste, desde un aspecto más administrativo, formal, de papeles, y también estar en una serie de evaluaciones con los técnicos, pero creo que eso no es suficiente, porque acá en las conversaciones están abriéndose muchísimas aristas que dan la complejidad de lo que es adoptar, y el postulante dentro del dispositivo creo que no tiene esto claro. Entonces se termina en un voluntariado propio, ¿no? Por una iniciativa propia, haciendo lo que uno puede, como puede, y eso a la vez me parece como que, no sé si es la palabra correcta, pero como que entorpece que haya mucha gente listado que realmente no es que no quiere o no puede, sino que no sabe lo que tiene que hacer. Entonces pasan estas, como un ejemplo que vos diste, que yo me sentí también identificada, que envían quizás 20 legajos al juzgado, que a mí me ha pasado, que el juzgado mandó mi legajo y después seleccionan a los primeros, que parece que en un punto es algo operativo o es funcional, pero después lo que quedamos atrás, yo en orden 18, 19 o 20, nunca me llaman diciendo que ya están elegidos, y yo sigo a la espera de que me llamen por un sí o por un no, porque mientras tanto hay otras convocatorias a las cuales yo no me estoy postulando, esperando la entrevista para ese niño o adolescente al cual yo me postulé. Entonces, se hace, digamos, en esta intención de constituir una familia, todo muy engorroso, y también como que en un punto decís, bueno, ¿dónde me apoyo? ¿Dónde me sostengo para poder no sé, esquivar o sostenerme en todos estos vericuetos que tienen, vericuetos que a veces uno ni conoce que existen, hasta tanto llega la situación concreta, si es que llega.
Entonces, hasta que pasa todo eso, yo soy una de las postulantes, pero me parece que debemos ser un grupo importante, que estamos a la espera y avanzando intuitivamente de cómo se hace para adoptar en un punto. Bueno, no sé si hay una pregunta, pero sí quería No, pero disparó varias cosas interesantes. esto que me pasa como postulante y creo que no debo ser la única, ¿no? No, Así que bueno, totalmente. es lo que quería compartir. No, Gracias. y te cuento, Sandra, que hay registros que ya tienen desde hace tiempo cursos obligatorios. Provincia de Buenos Aires no hizo cursos obligatorios, pero sí tenemos ahora estas dos ofertas de curso. Yo digo, uno que es informativo los primeros viernes de cada mes y otro que es formativo. Y por ejemplo, ahora esta reunión que hacemos. Y ahora esta impronta que decidimos de salir a los medios de comunicación, porque justamente veíamos eso que vos decís, estamos muy solos y nadie es claro en decirle qué pueden esperar o qué no pueden esperar. Entonces hay como una confusión. Creo que también son muy buenos los grupos de pares. Creo que los grupos autogestionados, los grupos de quienes ya fueron papás o mamás por adopción, me parece que pueden contar muchas experiencias que quizás yo no les puedo contar, aunque después de tantos años de trabajar eso, uno va guardando historias en un cofre de historias que aportan, pero es muy importante ponerlas en valor y ponerlas ahí, debatirlas unos con otros. Yo, por ejemplo, he ido varias veces a los encuentros anuales de Ser Familia por Adopción, y la verdad que yo siempre aprendo porque escucho el intercambio, escucho los planteos, escucho lo que cada uno tiene para contar con sus hijos o sus hijas. Pues sí, wow, cuánto de esto aprendo. Y también creo que, en esto no sé si voy a darte una buena noticia, pero creo que en materia de vínculos nadie termina de aprender. Nadie termina de aprender. Porque por otro lado, yo me planteo, mira, una de las mamás que nos hizo un videíto contaba esto, ¿no? Que, que ella cuando se anotó, ella se anotó hace muchos años, ya tiene hijos de 30 años, claro, ella pensaba un niño sano, un niño sano. Y ante su segundo hijo, a los meses de tenerlo en guarda, le diagnostican leucemia. Y ella dice, bueno, yo estuve 6 meses en el hospital con él, y no se me ocurrió pensar, uy, no está sano, ya era mi hijo. Pero claro, uno cuando se anota, pero cuando ya es tu hijo, es tu hijo. Y después, por otro lado, también, piénsense ustedes como hijos, ¿no? Entonces, qué diferente es uno de sus hermanos, o piénsense uno, yo no sé, soy mamá, y qué diferentes son mis hijos, que algo que me resultó con uno no me resulta con el otro. Digo, a veces los vínculos se hacen y se arman, son muy casuísticos, son muy artesanales, son muy en el día a día. Entonces, no hay recetas mágicas ni una única receta. Sí, lo que vos decís, y esto de que estés acá en este espacio, que entendiste que la idea es total, o sea, de tratar de captar toda la información posible, tratar de trabajar aspectos de uno, tratar de trabajar anhelos de uno, espacios de uno, apuros de uno, y también algunas cuestiones de tolerancia, no sé, todos tenemos que trabajar todos en algún momento, no sé, yo me casé y nunca había vivido fuera de la casa de mis papás, tuve que acostumbrarme a vivir con otros parámetros. O cuando llegaron mis hijos también, digo, cada uno se va preparando de diferente manera. La cuestión es que con los que quieren ser padres o madres por adopción, el Estado los tiene que formar, porque son parte de una política de restitución de derechos. Entonces ahí es donde el Estado, les tenemos que ofrecer como Estado diferentes recursos para que puedan capacitarse, informarse y acompañarse, ¿sí? Nadie te va a ofrecer un curso para ser pareja o para ser primo o para ser esposa, pero cuando se trata de padres o madres por adopción, sí, el Estado se tiene que hacer cargo de eso. Por eso es importante estos espacios y por eso los aprovechamos y por eso, vuelvo, estamos dando este curso o tratamos de hacer una página web en donde haya preguntas frecuentes, videitos, esto y el otro, porque nos parece, pero mira, lo que nos pasa a veces en Provincia de Buenos Aires, me pasan las reuniones, me dicen, no, yo ya me escribí, nunca me dijeron que había una página donde yo podía consultar. Y no sé, pero la pucha, la tenían a disposición.
y pasa. Así que, bueno, entiendo lo que planteas y me parece válido. Te invito el jueves a esta reunión informativa, a ver si, qué sé yo, de golpe te sirve, más allá de que estás inscrita en Cava, y son otros los juzgados que te van a llamar. Bueno, quizás, nada, es muy parecida a la idiosincrasia que tenemos con Cava, así que te va a servir. Gracias. Un abrazo. Bueno, ahora sí, Marina, te damos la palabra y ya es la última pregunta, así ya cerramos que estamos en el horario de cierre. Sí, gracias, no me habilitaba el audio. Yo soy de la Fundación Juguemos y Caminemos Juntos, un hogar de tránsito de Mateu, del mismo equipo de Violeta que preguntó hace un rato. Lo que quería preguntarte, Claudia, es, vemos que hay mucha preparación, o mucho conocimiento de los equipos de los juzgados, algunos más, otros menos, con los pretensos adoptantes, ¿no? Y como mucho trato con ellos. Y lo que nos pasa es que no conocen a los niños. Vemos que hay chicos que, como el caso que contaba Violeta, y algunos que son más grandecitos, donde hay más cosas por conocer quizá de ellos, que buscan adoptantes para ellos, pero no los conocen, no los vienen a conocer. ¿Hay alguna sugerencia, indicación, obligatoriedad que tengan los equipos de los juzgados de conocer a esos chicos? Habría que haber, no sé, pensamos que tendría que haber. Obligatoriedad hay del juez que tiene que tomar contacto personal. Ahora, en una charla de 2 horas en el juzgado, no lo conocés porque el chico está entumecido, porque obviamente no lo conoce, no se expresa. Y creo que nosotros estamos trabajando en hacer un protocolo para que esto sea de alguna manera obligatorio, este conocimiento previo, pero creo que sí, lo que hay que aprovechar es lo que tenemos, y lo que tenemos ahora es la posibilidad de hacer informes en donde se describa, o proponer, digo, los servicios son parte en el proceso. Y ustedes, como dispositivo de alojamiento, podrían con el servicio presentarse. Nosotros lo proponemos siempre, es más, entiendo que el juez no puede venir, y que bueno, me queda que vayamos y llevemos al chico y verlo un rato y más o menos. Pero el equipo técnico, nosotros abrimos las puertas del hogar o decimos, bueno, estamos en pandemia, el Poder Judicial no trabaja afuera, o bueno, queda con turnos por burbujas, pero nosotros estamos trabajando presencialmente. Entonces ofrecemos llevar al chico para que lo conozcan varias veces, charlar, nenes de 4 años, que están en la búsqueda, que ya están en situación de adoptabilidad, y sin embargo buscan, salvo cuando ya está el pedido de llenar la planillita para la convocatoria pública, donde le ponemos, bueno, le gusta tal cosa, porque hay que hacerlo así. Sí. Prácticamente no, como que se perdió. Pero comparto lo que dice Marina y vuelvo. En el marco de lo que vos planteás, por ejemplo, establecimos el formulario para las convocatorias porque nos recibíamos historias clínicas. Y yo decía, bueno, pero decime cómo es el chico, qué le gusta, qué costumbre, qué hace, qué no. Y bueno, empezamos a traccionar desde ahí, porque veíamos que no los terminaban conociendo, o los describían por todo lo que no podía hacer y no todo lo que puede hacer. En algunas departamentales, vuelvo, después de esa recorrida general que hicimos, hemos logrado que los juzgados se sienten en una mesa o así, por Zoom, y debatan todos qué postulante, qué perfil de familia necesita este chico o esta chica. Eso hoy es medianamente, entre comillas, voluntario del juzgado. Digo entre comillas porque yo creo que los servicios tienen los elementos necesarios como para presentar un escrito y pedir una audiencia. Presentar un escrito con un informe, un informe que sea tan categórico que diga, mira, necesito un perfil de familia así, 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 porque el niño es así, así, así. Esto es imposible que lo desconozcan, porque serían nada. Nadie, no creo que ningún juzgado quiera asumir la responsabilidad de una vinculación fallida cuando vos le decías, mirá, no, acá necesito una familia con estas características. En algunos juzgados hemos logrado que incluso la elección
la hagan, por ejemplo, con el asesor, con la voz del niño, y también que preparen de diferente manera a los niños para recibirlo. Pero bueno, hay departamentales que cuestan más, otras que no tanto. Hay departamentales en donde se puede trabajar de diferente manera. Sí estamos trabajando y bueno, tenemos ahí propuesto con el organismo INIES una propuesta de hacer un protocolo conjunto, que ya hemos redactado, pero bueno, estamos ahí a la espera de la devolución, para... Si podemos participar, nos encantaría. Sí, mira, estamos en la instancia de trabajar con el organismo INIES, decir, bueno, vamos para adelante con esto, y estamos esperando la devolución, porque nosotros redactamos algo que nos parecía a nosotros, pero bueno, obviamente si es un convenio hay que consensuarlo. Pero nos parece que es algo necesario, porque realmente esto dilata, demora, hace que los chicos se pongan ansiosos, y finalmente no termina aportándole a nadie, menos al chico, pero ni siquiera a los efectores. Porque hasta por una visión pragmática, decir, bueno, tengo el trabajo más agilizado, ni siquiera por eso, pero es muy... Digamos, muy casuístico, hay algunos juzgados que sí, hay algunos juzgados que no, hasta que no salga algo que marque pautas más concretas, me parece que no lo vamos a poder masificar. Pero sí, presenten escritos, presenten informes, y pidan ser convocados a una audiencia virtual para explicarle después quién es el niño. Y blanqueen a través de los escritos. Bueno, ustedes lo vieron 2 veces. ¿Quieren que les contemos cómo es Juan, que tiene 5 años? Este Juan, no cualquier otro Juan. Eso me parece que es importante. Gracias. Bueno, gracias a todos y todas los que participaron e hicieron preguntas. Gracias, Claudia. Me parece que después de este encuentro está más que claro la importancia de seguir apostando a estos espacios, a seguir trabajando sobre la adopción y sobre la niñez y la adolescencia, ¿no? En general, a poder unificar cada vez más los criterios para las intervenciones, para poder acompañar a nuestros niños y niñas en su bienestar y en el cumplimiento de sus derechos. Así que bueno, de nuevo muchas gracias, y los invitamos y las invitamos al último encuentro, que es el 1 de noviembre, a las 18 horas, donde bueno, justamente la idea es poder hacer un balance, no sé si un cierre o una apertura, para poder seguir bueno, poniendo en agenda los temas y poder seguir reflexionando sobre todas estas cuestiones. Así que las esperamos el 1 de noviembre, después les va a llegar el mail para recordar la fecha y el link de conexión. Bueno, yo les agradezco mucho la invitación, me llevo la propuesta de Alfredo, la vamos a pensar, ya le estoy dando vuelta en la cabeza, y las invito el 21 a las 4, ahí les puse el link, los invito a recorrer la página también y a escribirnos ante propuestas y ante cuestiones, el apellido, el nombre de la niña que me van a pasar también. Pero bueno, los invito a este encuentro, que me parece que va a estar bueno, o que nos den una mano con la divulgación del encuentro también, que se lo compartan a gente que ustedes piensen que les puede interesar. Bueno, muchísimas gracias y que tengan linda noche. gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias.